¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, señores, comenzamos el resumen aquí en Diputados TV. Los temas son variados y estos son los detalles. A ver. Se reunió la Comisión de las Personas Mayores, el dictamen para el Día Nacional de los Derechos de las Personas Mayores. Por eso la Comisión respaldó de manera unánime la iniciativa que cuenta con media sanción del Senado, por la cual se instituye el 15 de junio de cada año como Día Nacional de los Derechos de las Personas Mayores. Se declara como la Semana Nacional para la concientización del trato digno. Trabajo conjunto de comisiones impulsan la paridad de género en el deporte. Las comisiones de deporte y de mujeres, diversidad, se reunirán para debatir la creación de un sistema integral de igualdad y paridad de género en el deporte. La iniciativa también establece la creación de un protocolo anti situaciones de violencia de género y discriminación en asociaciones civiles deportivas. Trabajo de diputadas y diputados por videoconferencia. Se reúne la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Debatirán la incrementación progresiva de los fondos destinados al financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda tratan el convenio de transferencia de facultades de seguridad de la ciudad. Diputados analizarán el proyecto de ley por el cual se aprueba el convenio de transferencia progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales. El acuerdo fue firmado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5 de enero del año 2016. El presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió con Jorge Ferraresi. Se comenzará a trabajar en la ley de viviendas para la construcción de 50.000 hogares. Ayer el presidente de la Cámara, Sergio Massa, se reunió de esta manera con el nuevo ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, para comenzar a trabajar en la ley de viviendas sociales. La iniciativa permitirá reactivar la construcción de 50.000 hogares, posibilitará el acceso a la vivienda propia a miles de argentinos y argentinas. Bueno, muy bien, comenzamos con la tarea. Son muchos los temas y bien interesantes. Todo tiene que ver con lo cotidiano, con lo que vivimos cada uno de nosotros. ¿Qué tal, Claudio? Es Claudio, ¿eh? Es sí, él, ¿eh? Sí, es él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo muy les va? Bien, ¿eh? Muy bien. Muy buenas tardes. Muy bien, muy elegante como siempre. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿No lo notaste distinto? Sí, lo veo. Está muy bien. Más joven, más joven. Sí, todavía como 5 o 10 años menos. Por lo menos, sí, aparentado. La perspectiva, el anticipo de las sesiones extraordinarias. Puede ser, sí. Está bien. Aparte el 3D y totalmente, todo, 4K, totalmente, todo eso. Todo. Bueno, Leo, el tema Comisión de las Personas Mayores, me parece todo un tema, ¿no? Por lo menos para concientizar, darle importancia a este sector. Lo decimos nuevamente y hoy lo decía la diputada Josefina González del Frente de Todos, que salió en el programa anterior, que son estos temas que por ahí quedan fuera de agenda, porque la agenda de la deuda, la agenda de la emergencia por COVID, te lleva a todo. Entonces esto de poder trabajar un jueves por el sistema Zoom te da la posibilidad de que se pueda tratar este tema para ayudar a los mayores. Se busca crear convenios entre las municipalidades, cooperativas, diferentes ONG para poder atender a las personas mayores, para darles mayor sustento. En una sociedad, para ser autocrítico, donde se le da poco espacio al adulto mayor. Totalmente. Muy poco espacio. Digo, porque esto suma, ya que determinaron después de las reuniones, se le da poco espacio. Hablamos, sí, ¿no? Los abuelos, las abuelas, el adulto mayor, pero se le da poco espacio. Sí, y una de las herramientas que plantearon en la comisión es precisamente adherir a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, para que la Argentina adhiera a esa convención. Está bien. Eso es un marco también que establece una serie de rangos para poder ajustar la legislación también y para poder avanzar en esto que vos decís. Que no es solamente la atención, el estar presente, el visitarlos, etcétera, sino hay situaciones límite de agresión intrafamiliar al adulto mayor. Totalmente. El adulto mayor no tiene cómo defenderse y aunque les parezca increíble, estas cosas pasan, ¿no? Hijos que castigan a sus padres, nietos a sus abuelos. Bueno, está dentro de esto que estamos hablando, Leo. Por eso se busca la concientización y es bueno que se haya avanzado con y se está dando un mayor despliegue de herramientas para cuidadores, cuidadoras, que también son importantes en la gente de la tercera edad.
¿A partir de cuándo la tercera edad? Ahí nos agarra. Bueno, ese es un gran tema. Eso también hay que discutirlo. Sí. Puede decir, un momentito, hoy no se sienten de la tercera edad. Totalmente. Dice, yo soy joven, yo tengo actividad deportiva, viajamos, tengo pareja y nueva pareja, porque se quedó viuda mamá o se quedó viudo papá, y tenemos, o no funcionó a determinada edad. No abuelizar a las personas mayores. ¿Entendés? Exactamente. O sea, un momentito. No abuelizarlas ni abuelizarlos. Enseguida decimos, esto me pasa, a ver, en el noticiero. Estás hablando y te dice, el anciano fue atacado por... ¿Anciano qué edad tiene? 63. Claro. ¿Cómo el anciano? Totalmente. Antes le ponían sexagenarios. Claro, pero bueno, pero eso es un tema cultural, Leo. Es algo que hay que discutirlo. Pero es una persona joven, 70 años, y hoy sí. Trabajás hasta los 65. En algunos lugares te estiran un poco más. O la mujer que está obligada o vos por ahí querés seguir trabajando. Querés seguir teniendo agenda con actividad, etcétera. En esto también la sociedad evolucionó. Acordate un tema de Cacho Castaña, voy llegando a los 50, punto y coma de la vida. Claro. Sin querer, sin darme cuenta, llegando al punto final. Mirá, a los 50 años. Yo ya los pasé, o sea que estoy... pero aparte... pero... Es que aparte, además, es una discusión necesaria y un marco necesario en un momento en donde las personas mayores, al ser uno de los puntos más delicados de la población de riesgo, vienen de afrontar dos cuestiones. Primero, la fragilidad ante el riesgo del contagio. Segundo, la multiplicación de los recursos del Estado para ampliar la economía del cuidado. Venimos de dos etapas, de una etapa de voluntariado para poder acompañar a muchas personas, que ha sido promovido en el caso del gobierno de la ciudad, y una política a nivel nacional para poder avanzar en el cuidado rentado de personas mayores. Y en un tema que me parece que también en algún momento lo van a tener que trabajar y mucho es no exigirle al adulto mayor, al abuelo, que sea padre nuevamente. No, pero la necesidad, yo necesito, esto es discutible, esto te lo van a discutir. No, ¿cómo? Si yo ya fui papá. No me hagan ser... pero la necesidad laboral, todos tuvimos necesidades. Todos tuvimos que... hay que hacerse cargo. Eso es discutible. Esto es polémico. Es para debatirlo, pero hay un Me parece egoísta del hijo o la hija exigirle a sus padres ya mayores que vuelvan a sacrificarse cuando ya tienen una etapa en la vida para disfrutar. Para otro momento. A mí me parece que es, viste, exigir... Hay una foto de la crisis que es muy compleja, que tiene que ver con la cantidad de personas mayores que se ven obligadas o sea, que tienen impedida la posibilidad de un debido y merecido descanso, pero porque atraviesan una situación de empobrecimiento creciente. Exactamente. Yo hablo de los que el hijo que utiliza, dice, no, vení, ¿por qué? Y papi, tengo que ir al gimnasio. No, momentito. Tenés tus hijos, hacete cargo, ya está. ¿Vuelve a sonar egoísta? Sí, es egoísta. El adulto mayor en un momento ya dice, hasta acá llegué. Y te dicen, yo ya crié mis hijos, o sea, ya pasé esa etapa. Pero no solo crié, trabajaste, tuviste sacrificio de todo tipo. Es decir, en algún momento, esto en el mundo, yo creo que hay que hacer espejo. En el mundo, cierta edad ya está en el disfrute. Y no es solo un tema de dinero, es de tener tiempo para vos. Me siento en la plaza a leer un libro. No, absolutamente, totalmente. Lo que sucede es que en ese contexto, incluso las últimas cifras del INDEC han advertido sobre el nivel de empobrecimiento de lo llamado tercera edad, de esa franja de trabajadores y trabajadoras pasivos y pasivas que ahí entraríamos en un tema económico que es para charlar largo. Pero interviene mucho en el desarrollo de la vida cotidiana de estos protagonistas de nuestro análisis. Sí, claro. Totalmente. Es un tema profundo. Es decir, bueno, a ver qué posibilidades tenés. Entonces digo, bueno, prefiero dejarlo para otros momentos. ¿Y qué espacio le da esta sociedad también, digamos, a sus personas mayores? ¿No? Que ese es el otro muy poco. tema. Exactamente. Muy poco. Sí. Bueno, es parte de lo que debatieron hoy, tal cual. El viejo Descartes, estás viejo. El viejo, cuando en otras sociedades, y si querés, en otras culturas, el anciano, ya anciano, es el sabio. Y acá, lamentablemente, ¿qué sabe? Y sin embargo, viste, es el sabio. Y acá, el mundo occidental, no lo tomamos tan así, ¿no? Totalmente. Me parece. Cuesta mucho darle el lugar y no. Y después el hecho de trabajar como negocio a esa edad. Es una edad donde todo disfrute. Poquito, poco o mucho, va todo a consumo. Totalmente. Todo consumo.
yo al jubilado le daría, tomá, pumba, andá, se sabe que lo va a gastar. Va a viajar, va a ir a comer, va a llevarle regalitos a los nietos, va a ir la va a gastar. Claro, En el mundo pasa eso. Del respeto y la consideración, ya que lo está tratando diputados y tiene que ver con una cuestión del Estado, tiene que ver con ayudarle en los trámites que muchos tienen a los nietos. Agilizarlo, decís vos. Exactamente, Claro, ahora con internet, decir, no le hagas ir a hacer 2 horas de cola PAMI, 2 horas de cola en C, 2 horas de cola a la farmacia. Sí. O sea, también mirar un poco eso, más allá de la declamación simplificar, de día decís vos. claro, exactamente. Simplificar. Porque no, ya el tema banco, el tema, ahí a ellos les gusta ir ya, bueno, eso y es una contarla, cuestión ¿viste? cultural. Es cultural. Sí, sí. Pero bueno, Pero lo dejalo, que se es una les parte... puede facilitar, digamos, Sí. no, vaya a buscar la orden, mire, no, me tiene que traer Claro. la orden con el sello, no, el sello tiene que ser azul, ¿viste? Eso Esas tiene que ver cosas. con cómo se trata al adulto mayor en la Argentina como sociedad. Lo tratás como, uy, que hinchapú el viejo mirá, Claro. uy, cómo, a ver si lo sacamos rápido. Eso es un trato, por más profesional que sea, Absolutamente. se los despacha, la verdad. Tal Bueno, cual. Josefina González, diputada, a ver qué decía. Por fin nos encontramos y pudimos hablar de este tema. Era una de las comisiones más rezagadas Así es. que nos seguía juntando. La verdad que, bueno, por lo menos pudimos sacar varios proyectos. La mayoría son declaraciones, o sea, nos falta trabajar mucho y sobre temas mucho más importantes y más profundamente, pero siempre empezar a trabajar está bueno. Y sí. Insisto, tendríamos que haber empezado antes. De hecho, muchos de los proyectos que salieron hoy quedaron atemporales porque en realidad ya estaban resueltos porque se fue avanzando en algunas cuestiones. Pero bueno, nos falta mucho por trabajar. Coincido, es un área que hay que darle una respuesta mucho más fuerte. Nos quedó esa franja etaria, por decir de alguna manera, como diputados para trabajar más profundamente. Sí. Me parece que veníamos más que atrasados con esto. Pero bueno, por fin se pudo constituir y por fin se pudo empezar a trabajar. Ahora quedamos, la presidenta quedó comprometida para que entre el lunes y el miércoles haya reunión de asesores para trabajar los 2 proyectos que no salieron porque nos parecían que había que trabajar, sobre todo porque, de nuevo, quedaron fuera de término. Había un proyecto de una diputada para unificar los teléfonos De asistencia. de asistencia, gracias. Pero como que justamente en este momento hay tantos teléfonos, Claro, es verdad. que para unificarlos también hay que trabajarlos porque no es fácil, no podemos decir, bueno, ahora todo lo que se hacía por todos estos teléfonos, ahora se va a hacer por este teléfono. Bueno, simplificar un poquito lo que vos justamente planteabas vos, ¿no? Josefina González, la Sí, que decía hoy en el sí. programa de la tarde, esto de que qué bueno que se pudo tratar el tema porque la agenda parlamentaria lo permitió. Ojo que manejan la tecnología mejor que nosotros, algunos. Sí. Se entiende. ¿Por qué? Porque Y a veces tienen es un calvario también para poder resolver sí, algún señor. trámite. Pero Es digo, un tema. aquellos que la manejan con una facilidad, Es un tema. tienen todo el tiempo para Bueno, la aprender. gente grande que por ahí tiene hijos o familiares en otra ciudad, medio Video, por obligación llamadas, se tuvo Skype, que adaptar a Sí, eso. sí. Patricia Munier está en línea. ¿Qué tal, Patricia? Eduardo ¿No? Ah, es un tape. Perdón. ¿Quién? Ah, Neder. Bueno, perdón. Estela Mari, estoy grande. Yo también estoy grande, ¿viste? Se lo había dicho alguna... ¿Viste? Sí, así una vez me Se lo había dijeron. dicho algún entrevistado. ¿Qué tal, Estela? Eduardo Serenelini, Hola, ¿qué buenas tal? tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿Qué tal? entonces estamos trabajando para todos, Y porque sí. todos estamos un poquito grandes ya. En algún momento, si Dios quiere, ahí Tal vamos a cual, estar, ¿no? exactamente. En realidad sí, ¿por qué no? Y a buena hora, Estela, porque a ver, algunos lo ven como, llegar a... ¿Por qué no? Es una etapa disfrutable de Es la una vida, etapa ¿no? muy linda en la vida, Claro. porque tenemos otros motivos que nos hacen disfrutar de la vida. Los que somos abuelos sabemos que es lo más maravilloso que nos toca disfrutar cuando, según dicen, que ya somos adultos mayores, cuando pasamos a esa etapa. Y por qué no tener todos estos mimos, como le podríamos poner, de un buen cuidado, de asistencia, de contención, de derechos
que los adultos mayores también necesitaremos seguramente nosotros a futuro también, y está bueno que tengamos que trabajar e ir dejando las bases como para que estos se vayan perfeccionando y acomodando de acuerdo a las circunstancias que a futuro puedan necesitarse. ¿A partir de qué edad uno dice, bueno, pues ya... Uno dice la tercera edad y te dice, momentito que yo todavía hago, y no sé si tercera o cuarta, eso ha cambiado. No sé cuál es la frontera, Estela, ¿qué edad se pasa? Y no tendríamos una edad en donde diga de 5 a 10 sos niño, de 10 a 12 sos adolescente, joven. Yo joven. creo adolescente que se van cumpliendo las etapas, y lo que mejor la llevamos es lo que sentimos en el corazón, y siempre tenemos en el corazón esa alma de niño, así que entonces no llegamos nunca a la edad de adultos mayores. Yo no le pondría una edad en donde nos definan como adultos mayores o como que hemos pasado a una generación en donde ya no podemos, como recién escuchaba, manejar ciertas situaciones, y hoy sobre todo de la vida tecnológica. Diputada, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda desde el piso, ¿cómo anda? Es cierto que es cierto que no hay una línea todavía definida, pero es cierto que esta sociedad a muchísimas personas después de los 60, 65 años los pone en un lugar en donde recién hablábamos, evitar abuelizar a las personas mayores y no estigmatizarlas, ¿no? Ahora, dentro de los debates de la comisión, uno de los temas tuvo que ver con adherir a la Convención Interamericana de Preservación y Respeto de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Quería preguntarle en este aspecto, ¿cuáles van a ser las aplicaciones prácticas de todos estos debates para poder garantizar un mayor nivel de respeto de los derechos humanos de las personas mayores y también de una mayor accesibilidad con respecto a servicios y a la relación con el Estado? Bueno, la verdad que en todos esos temas hoy ha estado trabajando la comisión. Recién escuchaba a la diputada que opinaba y opinó lo mismo con las líneas de teléfonos que volvieron a comisión, no a comisión, sino para que asesores la podamos reformularizar al proyecto y unificar, porque si no cargaríamos de información a quienes a veces están sobrecargados de esta información. Eso sería uno de los pasos en los que estaríamos trabajando para darle mejor posibilidades de conexión y de asistencia a las personas mayores. Y también se está trabajando en la capacitación, en el perfeccionamiento de quienes van a cuidar también a los adultos mayores, que es otro de los proyectos que había. O sea que creo que estamos buscando, trabajando y sobre los proyectos que le den mayores derechos, más contención, más cuidados, y sobre todo en los centros estos de salud, en donde necesitan mucho amor, mucha dedicación, mucha paciencia también. Se están normatizando y formulando leyes que cubran esas necesidades. Yo creo que en estos casos trabajamos por más y mejores derechos para nuestros adultos mayores. En definitiva, darle calidad de vida es una etapa donde en el mundo, para usarlo como espejo, se le da justamente ese espacio, que tengan todo como para poder disfrutar los años que se pueda en esa etapa, ¿no? Sin lugar a duda, claro. Esa es la tarea que estamos llevando desde la comisión. Por supuesto, es el compromiso de todos los que circunstancialmente hoy estamos ocupando esta función, porque queremos que la sociedad viva cada vez mejor, que la sociedad tenga derechos y tenga oportunidades de que su vida transcurra en paz. Después, sobre todo en los adultos mayores, de haber entregado años al servicio para ir armando y formando esta sociedad que nos han ido dejando ellos, y que nosotros pensamos, y yo personalmente estoy convencida, que nosotros tenemos que ir dejando una mejor sociedad para quienes vienen
siguiendo nuestros caminos, nuestros pasos y, por supuesto, poblando esta comunidad y esta sociedad. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. Le consulto Hola, Leonardo. ¿Qué tal? ¿Cuándo podría estar el dictamen o esta parte que usted dice que falta que volvió a asesores? Y en cuanto a los proyectos, si pueden votarse en las próximas semanas, ¿tienen más o menos un cronograma de análisis de esto? Y bueno, en principio se ha planteado que posiblemente el próximo martes ya tenga la reunión de asesores. Inmediatamente todo esto se modifique, vuelve a la comisión y lo estaríamos tratando inmediatamente. Es lo que quisiéramos, que esto, a lo que uno está abocado, se haga lo más rápido posible, tome el dictamen lo más rápido posible, porque estamos necesitando que estas medidas de derechos, como les decía al principio, estén aplicables inmediatamente hacia las personas que hoy lo están requiriendo. Si bien es un tema cultural, mucho no se puede hacer desde esta comisión, pero me gustaría su opinión, Estela. ¿Cómo tratamos desde la sociedad al adulto mayor? Yo creo que mal. Yo creo que lo destratamos en muchas ocasiones, en el sistema financiero, incluso en atenciones médicas. Siempre es como que espere, llegó el viejo. Me parece que falta mucho culturalmente hablando. Y es por eso que estamos proyectando capacitación, información y perfeccionar a quienes se van a dedicar al cuidado de los adultos mayores, que reúnan todas estas virtudes que necesitan para poder ser mejor tratados, más contenidos y tener esa paz, digamos, que necesitan y esa paciencia a la hora de que los tengan que asistir. Diputada, quería preguntarle, digamos, en esta perspectiva, con lo que usted nos contaba, el objetivo entonces es que estos dictámenes puedan llegar al recinto antes de fin de año. Si fuera posible, sería lo ideal, es nuestro deseo. Para eso vamos a trabajar, estamos comprometidos, es creo que como tantas comisiones de mucha sensibilidad y que, bueno, el compromiso de hoy ha sido eso, que entre todos vamos a seguir trabajando por el bienestar de la sociedad. Gracias, diputada, muy amable por el tiempo. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Y bueno, hemos empezado a conversar y no les he dicho buenas tardes. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Muy bien, y muchas gracias por el espacio. Gracias, hasta luego, muy amable. Bueno, ves, ahí está. Si vos capacitas, ahora, ¿es necesario que te capacite para tratar bien a una persona? ¿No? En algunos sí. Parece que algunos sí, exactamente. No, que hay esta y otras capacitaciones. O al menos definir no sé, estándares. Se me ocurre también. a mí, es como a una docente explicarle cómo hay que tratar a un chico. Es un chico. ¿Cómo lo voy a tratar? Como un chico, bien, con cuidados, es sensible. Y a un adulto mayor, bien, con cuidados, es sensible, es vulnerable. Tenés todo, ¿no? Sin ánimo de generar polémica, hay que enseñar a los hombres cómo tratar a las mujeres. Pero no es polémica, ¿por qué? No, digo, por eso es sin ánimo de generar No hay que polémica. enseñarle. Muchos Hay sabemos cómo tratar, exactamente. entender la mayoría, por suerte, pero pensemos, claro, en el grupo que no. Claro, exactamente. Claro, ¿entendés? Ahí está el tema. Sí, está bien, te entiendo. Porque uno sí, pero, está bien, uno sí no, sabe. pero no digo que esté mal, digo, claro, es difícil Pero parece entender. ¿Cómo me meto en la decís. cabeza de alguien que dice, dale, bueno, Adela, abuelo, ¿qué pasa, abuelo? Bueno, es que ahí está el Bueno, tema, porque la estrategia de poder fijar estándares mínimos también permite orientar un poco más de otro modo, o sea, garantizar de que esas buenas prácticas sean las más repetidas y las que más se puedan encontrar las personas mayores en la atención Y mucho pública. profesional chanta también, Por ahí tenés eso, que tener algo aceitado como para decir, bueno, vení, se hace la denuncia, si un determinado personaje atendió a mi padre o a mi madre, no sé, en alguna atención médica y lo trató, bueno, listo, que vaya, si no, dedicate a otra cosa. Y viejo. también es cierto que venimos, digamos, de meses en donde la demanda de las personas mayores ha implicado un mayor compromiso y una mayor dedicación de todas las áreas del Estado vinculadas a atender estas situaciones, ¿no? Tengo a la diputada Dina Resinovsky en línea. ¿Qué tal, Dina? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va?
¿Qué dice? Hola Eduardo. Hola. A vos y a todo el piso ahí. ¿Qué tal? ¿Qué Bueno, tal, Lina? qué importante justamente prestar atención a nuestros adultos mayores, algo que debe salir naturalmente de nosotros. En algunos no parece. Sí, sí, totalmente. A mí, en mi caso en particular, me tocó vivir durante 3 años con 2 mujeres, una de 80 y una de 83, mi tía abuela y su hermana, así que entiendo lo que viven las personas mayores y quizás muchas veces toda la ayuda que necesitan para sí. poder tener una vida un poquito más normal después de haber trabajado tantos años en su vida y sentir que están en sus últimos años también y necesitar esa ayuda. Así que desde ese lugar nació el proyecto que presenté y que estuvimos tratando hoy en la comisión. Y a ver, también el tiempo de disfrute, ¿no? Si bien uno va disfrutando en la vida a medida que se pueda, pero esa etapa de la vida es maravillosa y hay que acompañarlos, pero no siempre ocurre. No, totalmente. Cuando escribí el proyecto en el mes de abril, estábamos recién iniciados en toda esta experiencia que uno ahora lo ve hacia atrás y ya está un poquito más libre de lo que era en ese momento, pero pensaba en aquellas personas que estaban solas en sus casas, que de pronto el cuidador dejó de poder acompañar, la familia ya no podía ir, y la desesperación que quizás estaban viviendo en ese momento de que todas las ventanillas a las cuales estaban acostumbrados a ir a hacer trámites presenciales, porque en la mayoría de las veces hacen los trámites presenciales o por vía telefónica, nadie los atendía. Y bueno, el proyecto en ese momento nació desde ese lugar, pero es cierto que quedó en el camino y ya fuera de tiempo, así que acepté con gusto de que vuelva asesores, que lo podamos trabajar, porque también desde el oficialismo entendieron que hay demasiadas líneas telefónicas y que quizás simplificarle a las personas mayores con un solo número de teléfono desde donde puedan estar informados, llamar, hacer las denuncias, todo, es ayudarles en esta etapa de la vida en la que también necesitan de nuestro acompañamiento y sobre todo el acompañamiento del Estado. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. Ahora, en el caso de que esto vuelva a asesores y se sigue estudiando en la comisión, ¿no hay posibilidad de que se pierda los tiempos parlamentarios teniendo en cuenta que terminan las sesiones ordinarias dentro de 10, 20, 11 días? Sí, es lo que planteé hoy en la comisión. Lamentablemente, si hay la voluntad política, podemos hacerlo entrar entre los temas de extraordinarias, pero sí, este inconveniente que tuvimos hoy en la comisión de no poder sacarlo hacia adelante o modificarlo aún mismo durante el desarrollo de la comisión puede hacer que algo que resulta necesario, porque las personas mayores todavía tienen mucho por delante, ellos no pueden acceder a la DISPO, por ejemplo, porque son personal de riesgo, son personas que tienen que cuidarse, y esto hubiera ayudado bastante, pero bueno, vamos a ver que podamos tratarlo en el menor tiempo posible, que se pueda dictaminar y pueda pasar al recinto. Lo positivo de todo esto es que es la única comisión en la que está, por lo tanto, dictaminarlo nosotros va directo al recinto y lo podemos votar ni bien se dictamine. Así que en eso yo les pedí esta mañana el compromiso a los diputados, tanto de la oposición como del oficialismo, para poder tratarlo lo antes posible. Diputada Resinowski, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda. ¿Cómo está? Tengo la oportunidad de poder hablar con una diputada, una de las más jóvenes del recinto y también una diputada del PRO porteña que tiene su representación y su vínculo con las iglesias evangélicas. En ese sentido, y en vista de que ya el Ejecutivo envió un nuevo proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y también el proyecto para garantizar los primeros 1000 días de vida de los niños y niñas, quería preguntarle cómo evalúa su posición y cómo están trabajando en el bloque a partir de la llegada de estos dos proyectos y cómo se preparan para este debate. Bueno, mi posición en este caso es pública. Fui militante muy fuerte en el 2018, participando desde las plazas en ese momento, tanto el 13 de junio como el 8 de agosto, pasando mucho frío, de hecho los días posteriores muy resfriada, pero esa posición no cambió. De hecho, me hice de más argumentos para poder estar mucho más firme en mi posición.
y trabajando en ver a aquellos diputados que están aún indecisos para saber cuál es su postura. Y obviamente celebro el proyecto de los 1000 días, creo que es algo necesario y es algo por lo que estamos pidiendo hace mucho tiempo, de poder acompañar a las mujeres. Sabemos que es el camino para que muchas de las mujeres que quizás optan por abortar por una cuestión de no sentirse acompañadas, de creer que no van a poder avanzar con el embarazo y la crianza solas, es una buena ayuda de parte del Estado, es que el Estado esté presente, pero creo que presentarlo junto con la ley de aborto termina siendo conformar al sector celeste, si bien se puede decir, con un proyecto que podría haberse presentado mucho antes, que no tendría por qué haber estado atado a la ley de aborto y que podría haber ayudado en muchos casos durante este año de mujeres embarazadas que perdieron a sus hijos por no tener el acompañamiento del Estado. Casos de Santa Cruz, de la ciudad de Buenos Aires, el último es de Formosa, de hace un par de días, de una mujer que tuvo que viajar en moto hacia otra localidad porque el hospital que tenía más cerca no le mandaba la ambulancia. Y perdió a su bebé, ella había entrado en trabajo de parto y perdió a su bebé. Entonces creo que fue muy egoísta por parte del gobierno esperar todo este año para presentar el proyecto de los 1000 días y no ponerlo en tratamiento mucho antes. Por aquel entonces tuvieron muchos profesionales que fueron dando sus explicaciones, respondiendo las preguntas, etcétera. Realmente le dedicaron mucho tiempo. Hoy tenemos la Cámara renovada en parte. Entonces, y dice, no, ya se dieron las charlas, ya se habló en aquel momento, no es necesario hoy que lo vean por YouTube. Digo, tal vez es necesario, creo que es necesario volver a convocar a quien sea para sacar todas las dudas que lleguen y para poder definir esto como corresponde. Yo creo que por respeto a los nuevos diputados y senadores, porque más de la mitad de la Cámara de Diputados cambió, la mitad por una cuestión lógica, pero más de la mitad porque varios se fueron al Ejecutivo, y el Senado, un tercio del Senado cambió también. Por respeto a los nuevos legisladores, se tiene que dar el debate de vuelta, tienen que pasar profesionales, personas expertas para poder hablar sobre el tema. Un debate express lo único que hace es que este tema sea usado como una cortina de humo para tapar todo lo que tiene que ver con la fórmula jubilatoria, cómo se le está robando a los ancianos, justo que recién hablábamos de los jubilados, de las personas mayores. Y creo, además de todo esto, uno ya sabe, el proyecto se presentó, seguramente se dé el tratamiento y se tenga que dictaminar, pero yo creo que el momento es totalmente inoportuno porque nos pasamos casi 9 meses hablando de salvar vidas, de que la vida era más importante por sobre la economía, y este proyecto realmente habla de terminar con la vida de los niños, que son los más vulnerables. Yo creo que es un tema totalmente inoportuno, que hasta cansa a la gente, y no solo a los que están en contra del aborto. Yo estuve hablando con mucha gente que está a favor del aborto y que cree que el momento es totalmente inoportuno, que como nosotros, como el Congreso, siempre se nos critica de quizás no estar con la agenda del momento, de tratar los temas que realmente le importa a la gente, y creo que este es uno de los temas que está fuera de tiempo, que podría tratarse el año que viene, cuando la situación esté un poquito más tranquila con respecto a lo sanitario, pero que al ver que el año que viene es un año electoral, seguramente el oficialismo por eso no lo quiere tratar el año que viene. Pero creo que es inoportuno totalmente tratar un proyecto que quizás le importa a gente en las grandes ciudades, pero que si uno viaja al interior y al interior más profundo, el tema es totalmente opuesto y la gente está en contra de esta ley. Ahora, Leo, este año de elecciones, ¿por qué el oficialismo no lo va a querer tratar? ¿Lo va a beneficiar o no? Es un tema que quita votos. ¿Ah, sí? Es un tema que quita votos. Yo lo dije durante el 2018 y 2019, lo dije hacia adentro de mi partido. Es un tema por el cual a nosotros se nos escaparon muchos votos, quizás más que al oficialismo actual, obviamente, pero creo que el debate del 2018 hizo que la figura de Mauricio Macri bajara, a pesar de que él estaba en contra del tema, pero por haber abierto el debate le generó pérdida de votantes que ganaron los sectores como Gómez Centurión, Espert, Labaña, ganaron bastantes votos desde ese lugar,
y yo creo que el oficialismo lo ve a esto, de que es un tema que incomodaría a un candidato a legislador, a diputado nacional y a senador, que son los lugares que se eligen el año que viene, hablar sobre aborto en la campaña. Un candidato le gustaría hablar más de proyectos que le gustaría presentar, más que hablar de un proyecto de aborto. Y ahí radica la hipocresía quizás muchas veces de la clase política de decir estoy en contra de este tema, pero después no le gusta hablar del tema en campaña. En el año pasado el presidente habló en varias ocasiones de esto, pero no fue el eje central de su campaña. En cambio, en una legislativa, a un legislador se le va a exigir saber la postura, y ahí es donde los que son candidatos en las provincias del norte, en Cuyo y en el litoral, donde el tema aborto es mucho más fuerte la posición en contra, los perjudicaría, y ahí perderían muchos lugares. Yo me imagino Tucumán, donde el oficialismo gana siempre muchos diputados, si está en tratamiento el tema aborto y a los candidatos se les consulta sobre su postura, si están a favor, perderían muchos votos. Entonces, creo que por eso y desde ese lugar es que no lo quieren tratar el año que viene. Diputada, perdón, y me lleva a pensar una pequeña reflexión dentro de su análisis. ¿Qué lugar tiene en su análisis y en su posición la preocupación sobre la situación sanitaria a partir de que se mantienen abortos clandestinos y que son más de 30.000, 35.000 casos que por año terminan en el hospital por prácticas abortivas mal hechas? Nos encontramos en una situación donde se reedita parte de la discusión del 2018, pero también es cierto que han habido nuevos aprendizajes. Sin embargo, dentro del discurso de las iglesias evangélicas y también de la Iglesia Católica, no hay en su discurso político una mención sobre el impacto sanitario, que es lo que motoriza en este momento el envío de estos dos proyectos, ¿no? No solamente de los 1000 días. Yo creo que dentro de lo que son los datos que hay sobre el sistema sanitario, los abortos y las internaciones posaborto, no hay ningún dato certero, primero. Son todos datos que no se sabe realmente, porque al ser abortos en clandestinidad, no hay forma de tener no hay forma de tener un registro necesario. De hecho, hay muchas más mujeres que mueren en el sistema público por problemas durante el parto, pero parto, no aborto. Entonces, y de eso no se habla. Hay muchas más mujeres que mueren por cuestiones durante el parto y en el posparto, y la mortalidad en ese caso es mucho más alta, y de eso no se habla. Tampoco se habla de la prevención. Es como que se habla del aborto, pero de la prevención tampoco. Ningún gobierno hizo la inversión necesaria para poder trabajar en prevención. Y lo digo sabiendo de que ni siquiera el gobierno del que yo formé parte tampoco hizo. Pudimos hacer el Plan ENIA, que era para el embarazo adolescente. De hecho, en los lugares donde se implementó se bajó mucho el porcentaje de mujeres adolescentes embarazadas, pero aún así faltó un montón para hacer. Y creo que todavía no hemos caminado ese camino de la prevención. Y yo creo que no hay peor gestión que aquella que no se realiza. Creo que nos debemos, y que la deuda no es el aborto, la deuda es la prevención. Ninguna mujer tiene que pasar por esa decisión trágica de matar a su propio hijo, porque es eso, es terminar con la vida de un ser humano que es mitad tu ADN, o sea, tiene la mitad de vos, de carga genética tuya. Entonces, creo que necesitamos ponernos de acuerdo en la prevención. Por eso yo celebro también lo de los 1000 días y de poder acompañar. Pero es fundamental trabajar sobre la prevención y no ofrecer el aborto, ni tampoco que el aborto sea un problema, un tema de cuestión sanitaria, porque el embarazo no es una enfermedad. Entonces, creo que hay una deuda que tenemos, y es que el Estado pueda realmente estar presente en la prevención de los embarazos. Diputada, yo la veo clara a usted en diferenciar el tema del aborto con el proyecto de los 1000 días. Ahora, por ahí algún diputado puede justificar acompañar el aborto con que sale conjuntamente con el tema de los 1000 días. Es decir, que el combo ayude a la justificación de cómo votar los proyectos, y en ese sentido el que más lleva a las de perder es el Grupo Celeste, obviamente. ¿Cree que puede pasar eso? Son dos proyectos distintos. Si lo hubieran puesto en un mismo proyecto sería un problema, porque ahí uno debería votar en general a favor y en particular en contra de la parte de aborto. Y terminaría saliendo porque sería más la adhesión. Pero como son dos proyectos distintos,
Cada uno puede ir por un camino totalmente distinto. Creo que fue una buena intención de tratar de sumar adeptos, pero no creo que haya sido la lógica de ponerlos en proyectos separados el mejor camino para lograr la suma de aquellos celestes que podían llegar a votar a favor. Cuando recién hablaba de prevención, bueno, seguir insistiendo y hacer hincapié en tratar en las escuelas el tema educación sexual. Seguir con eso, ahí empieza la historia. No es solo las escuelas, Bueno, no es solo las escuelas, porque hay mujeres... Sí. Hay mujeres grandes que ya tienen varios hijos y que necesitan saber sobre educación sexual. Bueno, no, está bien, hay está bien. Está muy bien, pero digo, en las escuelas, a los niños, a las niñas, chiquillas, empezar a explicar, porque todo esto tiene que... a ver, hay aborto de jovencitas, ya son adolescentes, ni siquiera... Sí, y no solo o de eso. niñas, sí. Sino de algo de lo que soy súper partidaria, es que también se empiece a hablar de los métodos anticonceptivos para hombres. Un hombre puede embarazar 365 mujeres por año. Una mujer se puede embarazar una vez por año, 2 si se embaraza en enero y después en noviembre. Entonces, uno enfoca todo el peso de la prevención en la mujer, y el hombre es el que también por eso digo niños y niñas, a todos, o sea, está en el aula y decir, bueno, basta de esto, bueno, vamos a hablar de educación sexual con las chicas, bueno, toallita femenina, chun, se terminó ahí, vamos a hablar con los chicos, preservativo, chao, no, juntos todos los chicos, a ver, hoy están en muchos temas más adelantados que nosotros, Dina. Hay que ayudarlos, acompañarlos, informarlos. Sí, la tienen mucho más en claro, sí. Pero por favor, entonces esto es importante, me parece clave, ¿no, Claudio? Digo. Sí, sí, es cierto que, por ejemplo, en las primeras reuniones que tuvo el presidente Alberto Fernández apenas asumió, cuando se reunió con los representantes de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas, precisamente una de las diferencias había sido esa, especialmente por el apoyo que habían planteado las iglesias evangélicas con profundizar la educación sexual integral. Ahora le pregunto, diputada, en ese sentido, no nos estamos encontrando con un escenario nuevo. Lo que está llegando al recinto son cuestiones que el Ejecutivo había anticipado ya en diciembre, antes de final de año. El acercamiento y los contactos tenían que ver con un tema de salud pública, es decir, de que no hay, digamos, nada debajo del poncho. ¿No cree usted que eso también agiliza un poco el debate, que permite poder avanzar un poco y que incluso quede a la vista de la población también cuáles son las posiciones más ideológicas y cuáles son las que están más centradas con respecto a la salud pública de las mujeres y de los niños? Primero, aclarar que las reuniones que se tuvieron a principio de la gestión de este gobierno nacional no fueron por el tema de aborto, fueron por el tema de la mesa del hambre, la mesa en contra de la pobreza. Fueron inicialmente institucionales, pero ahí es donde empezó a conocerse a partir directamente de la Iglesia Católica y también de los representantes de las agrupaciones de iglesias evangélicas, cuál era la posición del gobierno. Sí, eso nunca... A ver, yo cuando el otro día hizo el anuncio el presidente, yo a través de mis redes sociales dije, bueno, se terminó lo que se daba, o sea, terminó pasando lo que sabíamos que iba a pasar, porque fue un tema que se habló en campaña, fue un tema que dijo en su acto inaugural acá en el Congreso el 1 de marzo. No era un tema que no estaba en su agenda y de pronto salió con el tema. Así que desde ese lado uno sabe, uno ya lo esperaba, lamentablemente. Pero creo que el presidente sabe cuál es la postura de las iglesias, tanto la católica como la evangélica, y sabe que no se va a quedar quieta con respecto a este tema, no solo por la postura que se tenga sobre el aborto, sino también por el momento de inoportunidad en el que se plantea. Y por otro lado, porque son las iglesias evangélicas y las católicas las que trabajan con las mujeres embarazadas con embarazo no deseado. Hay una red a nivel nacional, que es la red de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable, que ya lleva celebrados cerca de 400 nacimientos de mujeres que llamaron porque necesitaban de acompañamiento, que estaban en una decisión de abortar o no, y ante el mensaje de acompañarla, de estar con ellas, decidieron tener los bebés. Hay estudios en España que dicen que el 92% de las mujeres que pensó en un aborto y ante el ofrecimiento de alguien en ayudarla, decidió por tener el bebé. Entonces son esas cosas que
que uno tiene que estudiar y trabajar en eso. Yo creo que ese es el camino. La prevención para que ninguna mujer tenga que tener la decisión de abortar y el acompañamiento en el caso de las mujeres que sin intención se quedaron embarazadas. Creo que ese es el camino y que creo que el gobierno nacional tiene la obligación de andar ese camino y de trabajarlo. Nosotros desde las iglesias evangélicas, ahí hablo ya no como diputada, sino como una persona que participa mucho y activamente de su iglesia, estamos haciendo ese trabajo y estamos a disposición de ayudar al Estado para poder trabajar en el tema. Y Dina, acercar posiciones tal vez no, pero bajar la violencia sí, verde, celeste, hay en algunos casos los extremos y son violentos unos y otros. Eso en algo va a haber que hacer allí, ¿no? No va a ser fácil. Yo soy de las... Sí. Yo soy de las personas, de hecho, nos sacamos una foto que después terminó sirviéndonos también para la campaña, con Camila Crescimbeni. En su momento éramos compañeras de trabajo en el Instituto Nacional de Juventud, y cuando estaba el debate en el 2018 nos sacamos una foto cada una con su pañuelo para mostrar que a pesar de que tenemos ideas distintas sobre este tema en particular, se puede trabajar juntos en otros temas. Y para también acercar esto de basta de violencia, debatamos con altura, no con palos ni con malos tratos. Así que nada, desde ese lugar yo siempre estoy del lado de acompañar. Cuando una cosa a mí no me parece y me parece que se está errando mucho, lo voy a decir siempre, pero siempre desde el respeto, y eso es algo que hacia adentro de nuestro bloque y del interbloque lo hemos hablado mucho, de tratar de que el debate se dé desde ese lugar de respeto por el que piensa distinto y de cuidarnos también entre nosotros, porque en otros temas vamos a necesitar trabajar juntos. Entonces, que este sea un tema que si bien nos divide, no nos divida para poder seguir trabajando en otros temas. Diputada, en el tratamiento pasado, en 2018, se había armado grupos de WhatsApp de legisladores que estaban a favor y de legisladores que estaban en contra. En este caso están empezando nuevamente con esos sistemas de comunicación entre ustedes, bueno, usted claramente tiene la posición celeste. ¿Ya están armando redes y circuitos como para ir aglutinando los votos y las posiciones y ver las formas de defensa y demás cosas? Sí, el grupo lo armamos en marzo porque habían anunciado que se iba a presentar 10 días después de la apertura de las sesiones ordinarias. Finalmente no se dio. El grupo quedó y se volvió a activar hace un tiempito atrás. El grupo entre los de todos los espacios. El nuestro en particular de Juntos por el Cambio está activo desde siempre. O sea, hay un celeste de Juntos... No solo... Claro, hay un celeste de Juntos por el Cambio. Pero es un grupo que no es... Y un celeste con todos los bloques. Es un grupo que no es solo para nosotros, es un grupo que no es solo para el tema de aborto, sino también donde compartimos proyectos que tienen que ver con adopción, que tienen que ver con todo lo que es prevención de embarazos. Ahí estuvimos acompañando varios proyectos que presentamos para poder acompañar como cofirmantes. Así que siempre estuvo activo ese grupo. Y el otro con los colegas del Frente de Todos y de los distintos bloques de la oposición, está ahí, lo estamos activando. Y cuando hay algún indefinido, perdón Eduardo, cuando hay algún indefinido, ¿cómo hacen? ¿Cómo lo analizan? ¿Lo dejamos entrar al grupo? ¿No lo dejamos? ¿Cómo se define eso? Mirá que en el 2018 hubo un par de indecisos en los grupos de tanto de verdes como celeste que el día de la votación se enteraron cuál era la postura, así que claro. Tratamos de estar los que ya nos identificamos con una de las posturas y los que tenemos un compromiso. Hay que tener en cuenta que los que entramos el año pasado, durante la campaña, tuvimos que decir nuestra postura, muchos veníamos de parte de la militancia ya del tema, así que era mucho más, es más distinto que el 2018, donde no se sabía cuando hicieron campaña cuál era la postura. Ahora tenemos diputados que militaron el tema, así que es mucho más fácil poder tener confianza y trabajar juntos en la temática. Este debate, y esto se nota mucho aquí en la Cámara, pero no se trata igual en Capital Federal que en alguna provincia del norte u una del sur. Y lo digo con absoluto respeto por todos, porque hay peso cultural y mandatos. ¿Cómo lo manejan eso, Dina?
hay cada uno que tiene idiosincrasias distintas. Claro. No es lo mismo los que vienen del norte, los del sur. A mí, en mi caso, soy nacida en la ciudad de Buenos Aires, pero viví 20 años de mi vida en La Rioja, donde tengo mi familia, están mis papás, mi hermano y mis sobrinas allá en La Rioja. Entonces tengo esa mezcla entre una chica de ciudad y que se crió en el interior. Así que hay una mezcla bastante linda ahí, pero entiendo que por ahí para el norte es mucho más la familia, la defensa de la vida es mucho más fuerte que quizás aquellos que están en ciudades más grandes como Córdoba, en Entre Ríos, quizás un poco, en Santa Fe. Y ahí tenemos una mezcla que vamos cada uno poniendo de lo suyo para poder construir este espacio de defensa de la vida y de poder trabajar juntos, no solo en rechazar este proyecto, sino en proponer proyectos que ayuden a que ninguna mujer más tenga que pasar por la decisión de un aborto. Porque creo que si no nos perdemos en la pelea de las posturas y no hacemos nada, porque del 2018 para acá, ¿qué hizo el Congreso para mejorar la situación de esas mujeres? Entonces yo tengo esa postura de que tenemos que trabajar mientras defendemos la vida con proyectos del aborto para rechazar, hagamos proyectos que puedan ayudar a que las mujeres no tengan que pasar por esta decisión. Yo este año presenté varios proyectos en ese sentido, no fueron tenidos en cuenta todavía, pero creo que es fundamental poder trabajar en eso. Diputada Resinovsky, gracias por el tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Hay que escuchar a todos, Totalmente. Pero el tema hay que, bueno, lo irán haciendo de a poquito. Creo que coincidimos los extremos, ¿no? Y la violencia de un lado o del otro es lo peor que puede ocurrir, ¿eh? Sí. En un tema como este, ¿no? Tan sensible. Totalmente, no, y con la profundidad que tiene, porque, insisto, no es un debate que empieza ahora, sino que ya viene, digamos, con una serie de trabajo legislativo muy importante. ¿La Iglesia está definida, comenzando por el Papa y siguiendo por destino, o están algo contradictorio? No, la Iglesia Católica, por razones, digamos, teológicas, la Iglesia Católica, por razones teológicas e incluso por la verticalidad, digamos, de la Iglesia Católica, está absolutamente en contra. Ajá. ¿Cuál es el giro con respecto a la relación con el expresidente Mauricio Macri? Que lo que sucedió, y lo mismo pasó con las iglesias evangélicas, es que se encontraron con el nuevo presidente, con su sucesor Alberto Fernández, que le dijo de entrada cómo iba a ser. Lo que sucedió en la gestión anterior, y que eso es lo que reprochan, digamos, tanto desde los voceros episcopales como incluso en su momento el propio nuncio apostólico, era que se habían encontrado con un presidente que les decía una cosa, pero que después se encontraron con que había decidido avalar y apoyar este proyecto. Esa es la gran diferencia. Pero el debate está abierto y va a seguir. Sí, sí. Y que la Iglesia y el sector evangélico en el debate de 2018 empezaron un poco más tarde la campaña o a ver que los números no daban y lo que se venía. Entonces la confrontación empezó un poco más tarde. Y como dice Claudio, en ese momento no se sabía que iba a traer el proyecto y ahora ya desde el vamos se sabe que como hay un debate pendiente de 2018 iba a estar este tema. Entonces están armados distintos. Pero para mí la intensidad de los últimos días va a ser la misma. Ahora fíjate, ¿no? La diputada, empezamos el tema abuelos, adultos mayores, y pasaste al tema aborto, ¿no? Es muy joven, claro. Es muy joven. Es muy joven, militante, trabajadora. Y es la primera vez, desde el comienzo, digamos, de esta etapa, a partir de fines de 2019, que además la Cámara de Diputados tiene 3 representantes que tienen una relación directa con las iglesias evangélicas. En el caso de la diputada Resinovsky estamos hablando de una dirigente, una de las más jóvenes, y como ella lo retrataba respecto a la relación con la diputada Camila Crescimbeni, ambas vienen de ser la conducción política de la juventud del PRO durante los últimos años, con posiciones totalmente disímiles. Saludamos a la diputada María Rosa Martínez y seguimos con este tema. Está bueno escucharnos todos. Sí. ¿Qué tal, María Rosa? ¿Cómo le va? Eduardo Serenellini, ¿qué dice? ¿Cómo estás? Muy bien, Eduardo. Bueno, sí. Coincide, una diputada muy joven, ¿no? Con quien hablábamos recién, y hemos evolucionado como sociedad, vamos camino a eso en distintos temas, entre otros, el tema aborto, María Rosa. Sí, por supuesto. Yo disiento con algunos de los comentarios de ustedes. Creo que este es un debate de salud pública y de derechos humanos que llega al Congreso con un posicionamiento
muy claro de nuestro presidente y con la posibilidad de salir de una confrontación que creo que fue realmente innecesaria. No se trata de verdes y celestes, se trata de ampliación de derechos sobre decisiones que en general perjudican y dejan fuera de ese acceso a las mujeres de sectores populares. Y digo esto porque lo demuestran los números. Hoy a la mañana escuchaba realmente cifras muy terribles que tienen que ver con la cantidad de mujeres con abortos incompletos o con situaciones difíciles que llegan a los hospitales, alrededor de 40.000, con daños que se producen por estas situaciones y que no solamente son la hospitalización en su momento, sino también las secuelas. Y digo esto porque si bien no tenemos una cifra real y concreta, porque el aborto es clandestino hoy, aquellas que no tienen garantizada su salud y sus derechos son las mujeres de sectores populares, las que no pueden acceder a un aborto ilegal realizado en privado y de alto costo, o al acceso a las pastillas de misoprostol que pasaron de costar 600 pesos a 8.000. A mí me parece que nosotros tenemos que ser realistas. El aborto, la interrupción voluntaria del embarazo ocurre desde tiempos inmemoriales. Lo que está garantizando este proyecto es la posibilidad de acceso a la salud con dignidad y también, casi como contracara, la posibilidad y la oportunidad de decidir llegar a tener un niño cuando el problema resulta ser económico. Entonces, ambos proyectos alientan un debate absolutamente diferente del que hemos tenido hasta ahora, cuando creo que hubo una intencionalidad de confrontación innecesaria, porque si podemos escucharnos, y espero que así sea, no se trata de posicionamientos personales. La CEDAW es muy clara con respecto a esto. En el artículo 35 habla de que una mujer que no tiene este derecho a decidir sufre una condición similar a la tortura, y estamos hablando de salud integral. Estamos garantizando el acceso a la información y el acceso a la toma de decisiones de las mujeres y de los cuerpos gestantes. Creo que hemos avanzado mucho como sociedad. Bueno, existen también las católicas por el derecho a decidir, que son parte de la campaña, y me parece que por ese lado va a ir nuestro debate en esta instancia. No va a ser de ninguna manera una confrontación entre celestes y verdes. Considera, por lo menos esa es mi intención. ¿Considera importante nuevamente citar, como se hizo en su momento, a profesionales y a distintos oradores, como para que los nuevos diputados, en relación a aquella oportunidad, también tengan la oportunidad de escuchar, de aprender? Mira, no, yo creo ¿no? que ese debate fue un debate muy amplio, muy prolongado y muy público. Entonces, nuevos y viejos diputados y diputadas hemos tenido la oportunidad de ser parte como sociedad. Yo aspiro a un rápido tratamiento, no por acelerar los tiempos, sino por dar una respuesta seria a nuestra sociedad. Me parece que nosotros tenemos ese compromiso hoy y creo que hay que llevarlo adelante. Me parece que el debate que se dio en el 2018 fue muy importante, la media sanción creo que contribuyó a ponerle palabras a un tema que resultaba oscuro y tabú, y creo que también mejoró la posibilidad, por ejemplo, de que la red de profesionales que hacen consejerías, porque nosotros estamos hablando de educación, de información, de acceso y de posibilidad de decidir, de acceso anticonceptivo y de posibilidad de decidir. Nunca hablamos que la búsqueda era la interrupción voluntaria del embarazo. La interrupción voluntaria del embarazo ocurre. Muchas veces no se ha tenido acceso a los anticonceptivos y menos aún a la educación sexual integral. Esos tres puntos van juntos. Y me parece que son los que hacen a que una mujer o un cuerpo gestante pueda tener la posibilidad plena de decidir con derechos y también la posibilidad plena de acceder a la salud si así lo decide. En este tiempo ha habido producción provincial
de misoprostol en la provincia de Santa Fe. En la provincia de Buenos Aires ha habido compra de misoprostol. Las consejerías se han hecho visibles y la posibilidad de acompañamiento desde la salud pública también. Entonces, lo que yo considero es que tenemos que responsablemente abordar el tema. Esto que vos decís de un tratamiento con profesionales o abrir la cámara nuevamente, me parece innecesario porque todos los ciudadanos y ciudadanas interesados en el tema hemos tenido acceso. Ustedes han transmitido estos debates ampliamente, la televisión pública también, los medios de información también. Creo que responsablemente los diputados, las diputadas, los senadores tenemos que discutir y arribar a una decisión, a la que sea. Yo espero que sea sin la confrontación porque la creo absolutamente innecesaria y, por supuesto, para mí será ley. Diputada Martínez, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda. Entiendo que el proceso del debate del 2018 fue muy rico y dejó una huella muy importante. Ahora, con respecto a los tiempos, diputada, ya se acerca, estamos todos esperando saber cuál va a ser el momento en que el Ejecutivo convoque extraordinarias, pero dentro de los tiempos hay una intención de poder aprovechar el debate del 2018. Para usted, que va a ser parte integrante de ese debate, ¿cree que esto puede catalizarse entre enero y febrero del año próximo, antes del comienzo del periodo de sesiones ordinarias del año próximo? Mira, yo creo que nosotros tenemos responsabilidades políticas, responsabilidades institucionales, y me parece que sí es posible, que ese debate ha estado en nuestra ciudadanía, que ese debate ha estado en la calle, que ese debate ha estado en el público, en la televisión, y no estoy apurada, pero creo que sí tenemos que cumplir responsablemente con el pedido de la sociedad, con el pedido de la campaña, con el pedido de las mujeres, con la escucha atenta, porque no me parece que haya que obturar nada. Mira, este Congreso en pandemia ha sesionado más que los últimos años, los últimos 2 años por lo menos, del Congreso Nacional. Y ha tomado decisiones muy importantes garantizando la palabra de todos, de todas, de todes. Así que yo lo que espero es que ocurra exactamente lo mismo, que garanticemos debate, que garanticemos escucha atenta, responsablemente, y que dictaminemos y legislemos cuando ese debate haya llegado a su madurez. Bueno, hablemos un poquito de deporte. A ver, ya que estamos la mujer, el deporte me parece maravilloso. O sea, el deporte tiene que estar todo el tiempo en nuestra vida, ¿no? Y ahí también me gusta llevar adelante la cronología de cómo hemos evolucionado como sociedad en cuanto al deporte. Hace años atrás, quien practicaba deporte parecía que estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Decía, y esto se incorporó a nuestras vidas, y hoy hombre, mujer, niños, adultos, mayores, el deporte bienvenido, María Rosa. Sí, por supuesto. Nosotros mañana vamos a tener una reunión conjunta con la Comisión de Deportes. Hay un proyecto muy interesante de la diputada Cristina Álvarez Rodríguez para promover práctica, acceso, difusión y fomento del deporte olímpico, tanto a varones como a mujeres, sobre todo a mujeres en este caso. Y por otro lado, hay un protocolo que presenta el diputado Baldassi, que tiene que ver con la posibilidad de generar un protocolo que institucionalmente ante situaciones de violencia o de discriminación en las asociaciones civiles y deportivas. También hay un proyecto de sistema integral de igualdad y paridad de género en el deporte y de promoción de la igualdad. A mí me parece muy importante esto, porque como ustedes decían, no ha sido fácil para las mujeres y la diversidad, el acceso al deporte. De hecho, todavía a veces existen trabas en el acceso. En los barrios populares donde existen canchitas siempre está tomada por los varones. Pero de a poco las mujeres hemos ido ganando terreno y sobre todo a veces en deportes no tradicionales. En Almirante Brown, donde yo vivo, por ejemplo, en el barrio 2 de Abril, que es un barrio popular, muy poblado, desde hace alrededor de 6 o 7 años practican hockey chicas del barrio. Estas chicas, yo creo que la posibilidad llegó de la mano de deportistas muy comprometidas, mujeres, de la solidaridad, porque hemos tenido apoyo del Pucará, que es un club de hockey muy importante en nuestra zona, y también del compromiso de las madres, pero a veces no nos ha sido fácil
preservar el lugar de práctica del deporte. De hecho, nos tuvimos que mudar de este barrio 2 de Abril al barrio de enfrente, a San Jerónimo, a una sociedad de fomento que se llama 17 de agosto, que sí posibilitó que utilizaran las chicas la canchita para practicar. Pero hay de estos miles de muestras, cientos de muestras de la dificultad que las mujeres y la diversidad, sobre todo, tienen a la hora de practicar deporte. Así que yo creo que va a ser un dictamen o varios dictámenes muy favorables en este camino hacia la igualdad que estamos generando. Martínez, venimos de semanas en donde se han debatido la paridad de género en los medios públicos, también la paridad de género en las empresas estatales. Ahora viene todo este proceso también para poder llegar a un acuerdo para definir la paridad de género también en la actividad deportiva. Con respecto a los tiempos, vuelvo precisamente porque se nos acerca el cierre del año. ¿Planifican la posibilidad de que todos estos dictámenes puedan ser tratados en una sesión especial de acá antes de fin de año? Mira, nosotros estamos pensando en que ordinarias va a seguir diciembre y seguramente va a haber extraordinarias en el verano. Creo que la situación de pandemia en nuestro país, las urgencias y los temas más largos como son las desigualdades nos ponen en la necesidad de seguir legislando. Porque a veces las leyes son una contribución a la mejora concreta de algunas situaciones, sobre todo cuando tienen arraigo social. En este caso, me parece que hay instituciones que vienen alentando esta paridad. Me parece importante tener protocolos que son herramientas para tomar decisiones y probablemente, no lo puedo garantizar, pero sí estamos pensando en que la mayor cantidad de dictámenes que puedan llegar a término en las ordinarias que se extiendan y en las extraordinarias, bienvenidos sean, si son un aporte a nuestra sociedad. Gracias, diputada Martínez, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muy Saludos. amable. Muy bien, el tema deporte. Mirá, muy importante. ahí en Almirante Brown. Totalmente y muy importante además que la diputada haga hincapié en el rol de los clubes de barrio, porque eso es un elemento central. Claro. Totalmente. Y muchos zafaron, finalmente. Se los ayudó, se los acompañó y bueno, y ahí están, la contención para tantos chicos. Exactamente. Y son un espacio clave en cada barrio. Sí. Así es. Hacemos una pausa, muchachos, ¿sí? Enseguida regresamos. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años. Pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online. O también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer noticiero de los barrios populares, de las villas, asentamientos. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció que el gobierno nacional trabaja en un plan para urbanizar 400 barrios populares por año. La pandemia visibiliza muchas cosas malas que ya existen, como el desempleo, y que se profundiza también todo esto, ¿no? Yo creo que el mensaje, claro, yo creo que todo esto, y lo ligo a la pregunta anterior que me hiciste, sí. Nos tiene que llevar a que quede lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Mundo Villa,
Domingo, 21:30 horas. El periodismo en el Congreso. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. ¿Cómo pasar la prueba en 2 simples pasos? 1, 2. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. En comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. TTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un contacto estrecho? Es toda persona que estuvo a menos de 2 metros de distancia de un caso confirmado, al menos 15 minutos, o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas sin las medidas de protección personal adecuadas. También lo es quien comparte habitación, baño o cocina con un caso positivo. Como los contactos estrechos tienen un alto riesgo de haber adquirido la enfermedad, deben cumplir 14 días de aislamiento preventivo, aun cuando no tengan síntomas. Para más información, llama al 120. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hola, buenas noches. Esto es DTV Entrevistas. ¿Tu vida social es amplia allá en Mercedes? Mucha, ¿Sí? ¿Tenés muchos amigos? Es mucha, gracias a Dios, es mucha. Mi papá ni mi mamá eran profesionales y ninguno de los dos estaba en política. Mira. Pero siempre fueron gente muy afín al barrio. Cuando vos tenés 12 años ya en la gestión, los que están con vos, me hago cargo de mis propias limitaciones y responsabilidades y errores, pero digo, los que están con vos también entran a confundirse un poco de que el poder es algo que entusiasma. DTV Entrevistas, viernes 21 horas. El periodismo en el Congreso. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. Bueno, vamos a lo que ocurrió en relación al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Vemos las imágenes de lo que ocurría en el día de ayer, aquí en la propia Cámara, donde se reunió con el nuevo ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, para comenzar a trabajar en la Ley de Viviendas Sociales. La iniciativa permitirá reactivar la construcción de 50.000 hogares, posibilitará el acceso a la vivienda propia a miles de argentinos y argentinas. Allí vemos las imágenes cuando Ferraresi ingresaba aquí a la Cámara. Bueno, muy bien. Vamos al tema presupuesto, asuntos constitucionales. Los tengo a ustedes para que nos cuenten un poquito. Viene un tema caliente. A ver, ¿cuál es? Un tema caliente que ya fue Más tratado caliente, en el Senado. ¿Cuál sí, es? señor. Que tiene que ver con definir por ley cuál es la coparticipación que va a recibir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que achica y reduce el monto a partir del convenio que había firmado el presidente Mauricio Macri en 2016 con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta para poder sumarle 2,1 de coparticipación para financiar la transferencia, lo que derivó en la creación de la Policía de la Ciudad. Recordemos que durante los últimos meses el presidente Alberto Fernández resolvió reducir una parte y también enviar al Congreso un proyecto para poder definir una fórmula que permita que
la Nación le aporte la coparticipación suficiente para pagar el costo operativo de lo que es la Policía Federal transferida. Aniversario esta semana fue de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Y era el convenio del 5 de enero, como decía Claudio, de 2016, lo habían hecho Macri y Larreta. Fue fácil hacerlo porque las dos fuerzas del mismo signo político, entonces no se hizo dificultoso para la Nación acordar con la ciudad. ¿Y por qué dicen caliente el tema? ¿Por qué? Porque viene de toda... Y porque retoma una parte de la discusión que surgió... ¿Con la provincia de Buenos Aires? Exactamente. Que surgió en ese momento, en donde, digamos, a partir de lo que fue la rebelión policial que llegó a las puertas de la residencia de Olivos, hay un dato importante. Es cierto que el Poder Ejecutivo y especialmente el presidente le había planteado esta cuestión al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta por anticipado. Lo que es cierto es que la crisis policial de la provincia de Buenos Aires termina de acelerar esta decisión. Una parte de esta decisión que lleva adelante el presidente Alberto Fernández fue por un decreto de necesidad y urgencia que el gobierno porteño impugnó y que está en la Corte. Todavía la Corte no se ha expedido sobre ese tema, o sea que esa es una de las piezas de esta discusión. La otra parte tiene que ver con el proyecto enviado al Ejecutivo, en donde además el Senado ya lo aprobó y está para empezar su trámite. El tema de la Quinta de Olivos, de la Policía Federal, de aquellos hombres de la Federal... Bonaerense era. ¿Pero eran de la bonaerense o era federal? Bonaerense. Era la de bonaerense pidiendo más plata, entonces... Sí, eso está bien, porque hay todo un tema de la Federal de los hombres que pasaron a la Policía de la Ciudad. Es lo que se va a debatir ahora. Claro. Y que quedaron ahí en un vacío legal. En el debate. Ajá. Entonces, digamos, son esas las dos partes y la complejidad de lo que implica eso, porque aparte hay que recordar un dato muy importante. La transferencia de las 53 comisarías de la entonces Policía Federal implica uno de los cambios más importantes de la estructura de la Policía Federal desde su creación, con lo que eso implicaba. A partir de ese proceso se empieza, como siempre lo hemos podido compartir, empieza, digamos, a debatirse un poco otra matriz fiscal que tiene que ver con la relación de la ciudad autónoma con el Estado federal con respecto a los fondos de coparticipación. Y ahí también empiezan otras discusiones legales que posiblemente tengan que ver con lo que se pide a la Corte. No, y hay un dato muy importante, que la ley de coparticipación federal es de fines de los 80 y la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es posterior a la reforma constitucional de 1994. ¿Qué permite eso? Permite que el presidente de la Nación pueda definir cuáles son los fondos coparticipables que le va a enviar a la ciudad por decreto. Bueno, esa es una de las discusiones legales que está en el máximo tribunal. Lo vamos a seguir de cerca. Saludo ahora a Brenda Austin, diputada Eduardo Serenellini. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias, muy bien Brenda. Antes de avanzar con otros temas, ley del fuego, tan discutido allí en Córdoba por lo que están sufriendo en Córdoba. Bueno, finalmente se ha aprobado este proyecto. Sí, efectivamente lamentamos que el oficialismo se haya negado a aceptar cambios en un debate que tuvimos no solo en la comisión, sino también en el recinto. Estuvimos hasta último momento tratando de que registraran que estaban cometiendo a nuestro juicio un gran error con esta ley, básicamente porque lo que hacen es bajarle una protección a perpetuidad que ya tenían los bosques en nuestro país a partir de la ley del fuego y a partir de la ley de bosques, modificando justamente uno de los artículos más importantes que era el actual 22 bis. Lo dijimos con mucha vehemencia porque nos parece que es una violación a un principio muy importante en materia ambiental, que es el de la no regresividad. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se consagra un estándar de protección para el ambiente, no puede irse para atrás. Y lo que hicieron en esta sesión con la media sanción fue ir para atrás. Hoy han salido algunas organizaciones, incluso ambientalistas aquí de Córdoba, a poner de relieve este punto, la preocupación porque le están bajando la protección a los bosques nativos y a los bosques no productivos, y así que esperamos que en el Senado se pueda revisar este punto. Por otro lado, ahí voy viendo las imágenes que ustedes ponen de relieve sobre las distintas situaciones de quemas, de incendios en la Argentina. Lo hemos hablado con ustedes en distintas instancias. Para nosotros hay una cuestión central, que es la prevención, el equipamiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el equipamiento con aviones hidrantes, con horas de vuelo,
con la preparación de los brigadistas para que lo que es un pequeño foco no se convierta en cientos de miles de hectáreas por la incapacidad de los gobiernos de actuar a tiempo. Y esto lo vimos mucho en Córdoba. Un gobernador que por orgullo, por la razón que sea, no quiso llamar en su oportunidad a la nación para pedir que activaran los mecanismos y protocolos. Bueno, estas son las cosas que hay que discutir. Además, también, ya lo hemos presentado, creemos que hay que actualizar nuestra normativa penal. No puede ser que quien de manera intencional prende fuego y ocasiona el daño a los ecosistemas, a la vivienda, a cientos de miles de hectáreas, no esté contemplado dentro de los tipos penales de nuestro código. Así que creemos que hay que caminar en esa dirección para realmente detener esta enorme tragedia que han representado las más de 900.000 hectáreas quemadas en la Argentina. O sea, tampoco se modificó la cantidad de aviones hidrantes autorizados, o sea, todo ese presupuesto se modificó para abajo, creo, ¿no? Miren, lo que ocurrió, ustedes quizás se recuerdan que cuando empezamos a discutir el presupuesto nosotros llamamos la atención respecto a que venía con un recorte de fondos a la mitad. Exacto. En varias cosas, en el sistema del fuego, en otro organismo que es el SINAGIR, que es el que atiende riesgos de desastres, que es tan o más importante como el del fuego, porque justamente cuando se involucra, digamos, pone en riesgo las poblaciones, cuando viene la época de las inundaciones, la crecida de los ríos, etcétera, tiene que entrar a obrar integrado todo el sector. Bueno, ¿qué hicieron? Crearon un impuesto, una sobretasa a través de lo que es la alícuota de los seguros para financiar el sistema del fuego. Es decir, no pusieron la plata del Estado, el presupuesto, sino crearon este impuesto, pero no hicieron nada para recomponer el Sistema Nacional de Riesgo de Desastre, ni tampoco recompusieron el recorte que le hicieron a las áreas protegidas, a los parques nacionales. Miren, áreas marinas protegidas, un recorte de un 80%. Áreas naturales, un recorte de más del 30% nominal. Entonces, realmente da cierta impotencia, ¿no? Porque en un momento donde debiéramos estar poniendo los esfuerzos para cuidar nuestro ambiente, ecosistemas tan ricos como los que tiene Argentina, bueno, el presupuesto que han aprobado y que también se terminó de consolidar con esa, en la última sesión cuando volvió con las planillas a diputados, bueno, han consolidado este recorte que representa también un retroceso en materia ambiental. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. Le consulto sobre el tema coparticipación y esto que vino del Senado a diputados. En la Cámara Alta, Juntos por el Cambio se había expresado en contra, aunque no llegó a votar porque en esa sesión estaban en contra del sistema virtual y finalmente no participaron. Pero la posición era claramente en contra. ¿Ustedes qué posición van a tener acá y cómo la van a expresar? Bueno, primero estamos sorprendidos por una convocatoria a último momento, acá ya sobre el filo de las sesiones, mañana a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar el tema, ¿no? Lo que nos parece es que no se puede meter la mano como se hizo desde el Ejecutivo en una discusión tan profunda sin integrar al resto de las provincias, porque acá decidieron de manera arbitraria modificar el criterio de distribución de la coparticipación, pero no para repartirlo de manera equilibrada, sino para sacar acá y poner allá como si esos fueran los dueños de un reino donde los recursos le pertenecieran al Ejecutivo Nacional. Y esto, nuestro régimen representativo, republicano y federal establece con claridad en la Constitución que efectivamente hay que buscar lograr un grado de desarrollo equivalente entre las provincias y que tiene que haber criterios de reparto objetivos de los fondos. Bueno, nada de esto está ocurriendo. Hay varias provincias cuyas policías están cobrando por debajo de lo que cobraba provincia de Buenos Aires y sin embargo a ellas no se las está asistiendo, ¿no? Entonces el debate lo vamos a dar seguramente mañana en la Comisión de Asuntos Constitucionales, poniendo de relieve básicamente esto que estoy señalando. No puede haber discrecionalidad en el manejo de los fondos, no pueden seguir con esta lógica de billetera para tratar de ordenar y disciplinar políticamente a los gobernadores y a los intendentes, sino que tiene que haber pautas claras, sobre todo frente a la crisis financiera y fiscal que atraviesa gran parte de las provincias argentinas.
Diputada Austin, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda. Con respecto a esto quería preguntarle algo específico. ¿Siguen analizando la posibilidad de pedir que sea tratado en forma presencial este proyecto cuando llegue al recinto? Originalmente lo habían analizado, no hubo una confirmación al respecto, solamente el PRO había planteado eso. Quería preguntarle si ya es una posición del interbloque pedir de que esto sea incluido dentro de los temas controversiales que requieren una mayor presencialidad en el recinto. Mire, todavía no lo hemos pedido públicamente por nota, de modo que tampoco puedo anticipar la opinión de nuestro interbloque, de con quien nos estamos anoticiando en el día de hoy el llamado a esta comisión para dictaminar, pero no tengo ninguna duda. Yo lo hemos dicho cuando discutimos las sesiones, dijimos no tenemos ningún problema en el sistema mixto, virtual, cuando estemos frente a sesiones acordadas. Ahora, cuando hay temas conflictivos, temas donde tenemos visiones completamente distintas, no queremos que al momento de votar haya un diputado al que no le alcanza la conexión para poder estar allí, a alguien a quien se le corta el micrófono. Queremos garantizar las condiciones de la presencialidad para ejercer nuestro derecho, ¿no? Para ejercer el derecho a que nuestra voz también se represente con fuerza en el recinto. Así que seguramente vamos a estar pidiendo su tratamiento de manera presencial, como lo hemos hecho días atrás con la última sesión. Tema aborto, ¿cree que se va a definir este año en ordinaria? ¿Irá a extraordinaria? ¿Se trabajará durante el verano? ¿Cómo ve el presente futuro, Brenda? Bueno, mire, estaba revisando el calendario por las dudas que esté errando. Mire lo que son las cosas. Hoy es 19 de noviembre, mañana 20 termina el plazo para dictaminar en periodos ordinarios. Bueno, han habido versiones, rumores del Ejecutivo de que iban a extender, a prorrogar las sesiones ordinarias. Han habido rumores de que iban a convocar a extraordinaria. Bueno, no tenemos certeza sobre nada de esto, sobre qué temas son los que creen que hay que poner sobre la mesa. Efectivamente, Vilma Ibarra, hablando en nombre del presidente de la Nación, dijo que iban a incluir el tema de la interrupción voluntaria, el embarazo en el temario de extraordinaria. Estamos a la espera de que eso ocurra y también estamos a la espera de que extiendan el periodo ordinario para que las comisiones que tienen que tratar este proyecto tan importante que ha ingresado al Congreso, así como el de los 1000 días, se puedan abocar ojalá la semana que viene a tratarlo con urgencia para que por lo menos la Cámara de Diputados pueda tener rápidamente una media sanción, ojalá así sea. Bueno, en esto de la rápida sanción hay un contrapunto con la diputada Rinovsky del PRO que decía que no se dio un debate exprés, decía que cuanto más voces se escuchen, quería un poco un debate parecido al de 2018. Ahí también hay una especie de contrapunto previo entre verdes y celestes, por llamarlo de alguna manera. Mire, yo respeto mucho a la diputada Dina Resinowski. Ella fue, no siendo diputada, una militante muy activa en el tema, con lo cual no dudo que ha seguido todas y cada una de las sesiones y de las reuniones de comisión que tuvimos hace 2 años, donde participaron efectivamente muchísimas voces. Fueron cerca de 2 meses, donde invitamos a referentes, especialistas con distintas visiones, a favor y en contra, desde el movimiento de mujeres hasta aportes de las investigaciones científicas, organismos internacionales, a países que ya habían pasado por la experiencia de la legalización para conocer qué había pasado allí. Bueno, realmente fue un debate súper rico, que no tengo dudas que va a estar colgado, va a estar disponible en la página de la Cámara de Diputados para que todo aquel que quiera poder recurrir a estas miradas lo pueda hacer. Que sí creo que tenemos que garantizar, bueno, la posibilidad de que todos los diputados y diputadas se expresen, ¿no? No tengo dudas que en comisión, si intervienen 3 o 4 comisiones, que es lo que se espera, bueno, van a ser muchas voces y allí sí tenemos que darnos el tiempo para, sin estar cronometrados, dar todos los argumentos que tengamos y querramos poner sobre la mesa, pero no veo, por lo menos desde mi punto de vista, necesario reeditar ese enorme proceso participativo que fue muy rico, que después además continuó en el Senado, si se acuerdan, ¿no? Aquel que no habló en diputados habló en el Senado, y que eso forma parte ya del acervo cultural de la Argentina. Creo que nuestra línea de partida es claramente superior, sabemos de lo que estamos hablando, sabemos qué cosas tenemos que mirar de la redacción de la ley, sabemos cuál es la complejidad de la problemática
Así que me parece que eso nos va a permitir un debate diferente, mejor, más informado y ojalá muy respetuoso. Gracias, diputada Austin, muy amable. Gracias. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, como dice Claudio, vienen tiempos bien calientes. Totalmente, así es. Ahora, no le informaron, claro, ¿cuándo se tiene que informar? Si hay extensión de ordinaria. Me parece que el dato lo dio la diputada Martínez, que tiene bastante llegada a las autoridades del bloque y de la Cámara, del bloque oficialista, que dijo que es posible que haya ordinarias en diciembre y extraordinarias en enero, febrero. Exactamente. Y es una punta bastante interesante y es posiblemente lo que suceda, porque si no tendrían que estar todos apurados para sacar dictamen antes de mañana, que es el último día para dictaminar. Totalmente. Entonces, tienen que sacar todo antes del 20 para que estén los 10 días reglamentarios para que al 30 de noviembre, cuando terminan las sesiones ordinarias, ya esté todo. Pero alguien debe tener el dato de que van a seguir porque faltan algunos dictámenes y de algunas comisiones no se convocó para mañana. Entonces, es posible que haya ordinarias en diciembre. Saludamos a Karina Banfi, que está en línea. ¿Qué tal, diputada? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola, buenas noches. Hola, ¿Cómo están? ¿Qué sabe usted en cuanto a ordinarias? ¿Va a haber extensión? ¿Extraordinarias enero, febrero? Circula eso. Nosotros estamos esperando igual la decisión, la resolución de la presidencia, si así lo determina. Supongo que debe estar hablando con todos los sectores que integramos la Cámara. Es algo que se acostumbra a hacer. Y luego, si hay sesiones extraordinarias, bueno, eso ya le compete al Poder Ejecutivo, en donde debe ya enviar un decreto con un temario asignado para ese periodo extraordinario, si así lo decidiera el Poder Ejecutivo, el presidente, ¿no? Pero en este caso, si hay una prórroga, bueno, ahí estaremos dando todos los tema, en cuanto a ordinarias, temas hay para discutir, ¿no? Hay 2 o 3 temas fuertes allí que merecen, ¿por qué no?, una extensión. Sí, bueno, acaba de llegar a ingresar el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo. En caso de que haya un periodo de prórroga, podría tratarse. Sería importante. Consideramos que, por lo menos yo, considero que es importante dar ese tratamiento. Y luego hay varios temas en agenda que nos parece algunos importantes de poder trabajar y otros que la verdad serían bastante complicados, como reflotar la reforma judicial, querer venir con la comisión de Vicentín, que ya es un saludo a la bandera, porque no tiene ningún sentido, qué sé yo, y alguna cuestión más que se le puede ocurrir, principalmente a la vicepresidenta de la República, ¿no?, que está muy creativa con las últimas tratamientos de algunas leyes, como por ejemplo la del Ministerio Público. Diputada Banfi, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda. Quería hacerle una pregunta a partir de lo que hemos podido compartir con distintas colegas suyas respecto a lo que es el proceso de aprendizaje del debate de 2018 respecto a la interrupción voluntaria del aborto. Hay un tema que se repite una y otra vez, que tiene que ver con la cantidad de cifras aportadas por distintos organismos respecto a la cantidad de mujeres que llegan al hospital por intentos de aborto mal hechos y por una serie de complicaciones vinculadas a la realización del aborto clandestino. Teniendo en cuenta que usted ha seguido muy en detalle este debate, ¿a qué explica que tanto los credos como distintos sectores representativos de los credos nieguen la existencia de esas estadísticas que circulan en esta Cámara entre especialistas y entre sanitaristas? Y yo te voy a agregar un dato más que es mucho más duro. Muchos de estos grupos confesionales que claramente tienen una posición de doctrina confesional ajena quizás al derecho y a la sanidad pública, o sea, al sistema de salud pública, muchas veces consideran que esas mujeres se merecen estar en esa situación. Se merecen llegar casi muertas a un hospital por haberse practicado un aborto clandestino. Solamente hay que escuchar más de las 380 personas que pasaron durante 4 meses en el debate de aborto en el año 2018 en la Cámara de Diputados, en donde de un color o del otro
había muchos casos en que aquellos que se referenciaban con el color celeste hacían este nivel de manifestaciones. Yo quiero poner un dato y por qué quiero dejar muy claro que para mí es un tema muy importante que se trate el tema de la interrupción voluntaria del embarazo en este contexto. Miren, hoy salió un informe muy importante para todos, que es la OMS y UNICEF explicando y argumentando la tragedia que es no tener las escuelas abiertas en el marco de la pandemia. Y uno de los datos que daban era principalmente que la escuela es un vector, un lugar de detección de los abusos intrafamiliares. La cantidad de situaciones de embarazo no deseados, productos de violaciones intrafamiliares que tuvimos durante la pandemia, con un nivel de avance muy alto porque no fueron detectados a tiempo en el lugar donde a veces está la maestra, la directora de la escuela, otra madre, en donde se da cuenta, la madre de algún otro chiquito, donde se da cuenta que esa nena está pasando o está atravesando, o es adolescente también, ¿no? Porque tenemos que pensar cómo se convive con la violación. Y sin embargo, yo recuerdo un caso que tuvimos en la provincia de Buenos Aires hace cosa de 3 meses. Bueno, la detección de ese embarazo fue porque a la nena le dolía la panza y tenía 8 meses de embarazo producto de la violación de su abuelastro. Entonces, ya no se puede hacer un aborto, ya estamos hablando de otra cosa. Claro. Y ni hablar, 11 años tiene esa nena. Una vida destruida. Y el problema es que no está, imagínense lo que pasó alrededor de ese caso. Aparecieron los celestes, aparecieron los verdes, comenzó todo un sistema de conflictividad, la justicia que no se hace cargo, el ministerio tutelar que no quiere problemas. Todo eso, ¿cómo se resuelve? Con la ley, con algo muy claro. Y eso que es un hile el caso que te estoy contando. ¿Por qué? Porque está dentro de las excepciones que dice el Código Penal. Tal cual. Pero no se aplica. No se aplica. Entonces tenemos que ordenar, tenemos que hacer este esfuerzo de volver a discutir este tema, ordenarlo, poner a todos en un lugar y entender que la interrupción voluntaria del embarazo es la ampliación de un derecho y una garantía en términos de sanidad pública, de salud pública, y no algo que obligue a todos. Entonces, aquellos que no están de acuerdo van a poder seguir trabajando seguramente para el desarrollo alternativo de aquellas políticas que consideran que deben existir para evitar que la mujer llegue a tener que realizarse un aborto, pero teniendo en cuenta que cuando uno legisla, legisla para todos, no solamente para un grupo religioso, confesional, dentro de la doctrina de su propia comunidad. Y ese es un ejercicio que a veces lleva en alguna gente más tiempo y en otra gente menos tiempo. Y acompañar permanentemente y profundizar la prevención en las escuelas, donde sea, para niños y niñas permanentemente. O sea, ahí sin ningún tipo de temor, todo lo contrario, Karina, ¿no? Me parece que ahí... Absolutamente. Nosotros hemos también presentado proyectos sobre la ESI, ¿no? Sobre incluir dentro de los programas educativos la formación de la educación sexual integral. Y también hemos tenido mucho rechazo de los sectores confesionales. Bueno, hay que poner las barbas en remojo y asumir el rol que uno tiene, así como se atreven muchos a crear impuestos, a sacarle la plata a la gente, qué sé yo. Queremos ver quién tiene el valor para aumentar y ampliar los derechos de las mujeres, para generar un sistema de prevención que compartimos. No es parte de nuestro eslogan, es eso, anticonceptivos para no abortar, y para tomar anticonceptivos tiene que haber todo un sistema de contención en la salud y en la educación pública, principalmente para poder explicarle a esas niñas y mujeres y adolescentes que realmente no tienen que atravesar por esto, que pueden evitarlo con educación, con información y con garantías del Estado.
Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. En el comienzo del debate le quiero preguntar primero qué escenario ve en la discusión, si parecido al de 2018 en cuanto a la confrontación final o si se puede prever otra cosa, y más teniendo en cuenta que ya desde el vamos en las cuestiones de forma hubo objeciones en cuanto al momento en que se presentó el proyecto por parte fundamentalmente del Grupo Celeste, que dice que no es la oportunidad, y que ya en cuanto al comienzo del debate están planteando que tendrían que ser muchos oradores y jornadas extensas y recoger muchos testimonios, como fue en 2018, mientras que desde el sector verde por ahí se dice que parte del debate ya se dio en 2018, que hay que tomar esos antecedentes. Entonces, con esos elementos, ¿a qué escenario se puede llegar durante el debate y durante la etapa final de la discusión? Bueno, primero va a ser muy importante el rol de la comisión cabecera, porque es la que va a decidir principalmente cuál va a ser la metodología de trabajo. Yo creo que hay una conciencia más allá de la retórica que puede haber de los celestes diciendo estratégicamente nos interesa tener un debate largo, pero creo, y te digo, hablando con Celeste, yo tengo diálogo con todos en el Congreso y con los celestes también, y en donde hay un acuerdo de que ya el debate, por lo menos en diputados, se dio, y está clara la posición de cada uno, y principalmente sobre las audiencias públicas en donde van a terminar viniendo los mismos actores que vinieron en el 2018 y que van a decir exactamente lo mismo que dijeron, porque salvo que venga uno y diga yo cambié de opinión, que bueno, a ese seguramente le podríamos dar lugar para ver cuál es la argumentación. En general, la gente que es celeste sigue siendo celeste y la gente que es verde sigue siendo verde, ¿no? Pero en ese sentido, creo que en el marco del debate que se da en las comisiones, en Cámara de Diputados, va a ser muy importante el planteo, sí, la participación de todos los diputados, de aquellos que no estuvieron en el debate del 2018, y quizás acotar un poco lo que fue 380 personas que pasaron durante 4 meses en audiencias públicas en el Congreso de la Nación. Eso me parece que no es tan necesario, donde quizás sí podría repetirse o ampliarse en el Senado, ¿no? Esto es una idea mía, donde quizás sí es más necesario, incluso por el rol federal que tiene el Senado, poder escuchar más gente de todas las provincias, donde nos vamos a llevar muchas sorpresas. Miren, en Tierra del Fuego, dicho por la exgobernadora, que es una provincia celeste. Sin embargo, ayer hubo una manifestación en Ushuaia enorme de chicas, chicos y adolescentes y mujeres promoviendo y celebrando la presentación del proyecto del IBE. O sea, hay que esperar. Se ha madurado mucho en la sociedad este tema. Ya cada vez hay gente que quizás en el 2018 lo veía con cierta reticencia de opinar. Hoy casi sabemos todos cómo se va a votar. Los diputados hay cada vez menos que no se hayan definido, y los que no se definen en realidad es estratégico, donde nosotras especialmente los asesoramos y le decimos decilo de entrada, porque si no te van a volver loco buscando de qué lado estás, sean verdes o sean celestes. Pero creo que lo más importante es que aprovechemos esta dinámica y este impulso en el marco de la votación en diputados, lo podamos sacar lo antes posible y que llegue al Senado para saber esta incógnita que tenemos de cómo van a votar muchas de las provincias argentinas que votaron en negativo en el 2018 y hoy teniendo ya un proyecto que envía el Poder Ejecutivo Nacional, que es del propio presidente, que ha sido tema de campaña, ¿qué van a hacer esos senadores que además se referencian y son parte del movimiento del Frente de Todos, ¿no? En relación al mundo, ¿cómo estamos ubicados con este tema? Mira, cada vez hay más países. El último fue Polonia, que tuvo la legalización del aborto, un país muy, muy católico. El 90%
de la sociedad tiene una referencia con la Iglesia Católica. Bueno, tuvieron un papa como Juan Pablo II. Yo creo que hay una conciencia, y te digo algo más. Hay que ver lo que pasó con el voto de Biden, ¿no? En Estados Unidos. Convengamos que Trump es un ferviente luchador de la agenda pro vida, como lo llaman en Estados Unidos, y en donde efectivamente, hasta logró poner una ministra de la Corte Suprema de Justicia declarada celeste y cambiar de esa manera la composición de una corte histórica que era de tendencia pro-choice, ¿no? O con el derecho a elegir. Y ahí yo creo que el triunfo de Biden relaja de alguna manera esta tendencia en donde países como por ejemplo los centroamericanos o con raigambres muy católicas son más celestes, por decirlo de alguna manera, y países con otro tipo de trayectoria, como los europeos, en otro tipo de trayectoria en el tratamiento de los derechos individuales, ya ni se discute el tema del aborto, ¿no? Gracias, como diputada. Francia, como Alemania, como Dinamarca. Entiendo. Gracias, Banfi, muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta Buenas luego. noches. Muchas gracias. Está bueno esto de mirarse en espejo, ¿no? Con otros países. Absolutamente. No. Y a ver cómo estamos. Sí. Digo, en algo tenemos que, por lo menos, ir también acompañando al mundo. Absolutamente. No, y además darnos cuenta además del impacto que tiene en los países en donde se legaliza específicamente en términos de salud pública. Claro, muchos se preguntan, y bueno, ¿y después qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vas a legalizar lo que hoy no es legal. Y le van a salvar la vida a muchas mujeres. Y vas a Eso salvar es lo que va a pasar. exactamente. Eso es lo que va a pasar. Te guste o no, estás de acuerdo o no estás de acuerdo, hay cosas que de hecho ocurren. Totalmente, absolutamente. Por eso yo insisto, para mí un pilarcito clave es la prevención. Un pilar clave es darle con los pibes y a los chicos. Pero no solo a las nenas, a los nenes también. Dale y prevención y explicar. No, yo ya sé. Bueno, vos ya sabés, pero igual te quiero explicar. Bueno, mirá, Bueno, ¿viste? los años que ha costado de que se pueda valorar en su justa medida la ley de educación sexual integral. Bueno, lo que implica además que una parte de los credos la defienda y considera de que es importante aplicarla y ampliarla, digamos. Son pequeños datos de que hay una parte de ese debate que va madurando y va revelando otras cosas también. Karim Svodio está en línea. ¿Qué tal, Karim? Eduardo Serenellini. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? Los saludo a todos su teleaudiencia. Acá estamos, gracias, muy amable. Bueno, el tema transferencia de facultades de seguridad a la ciudad, acá, dice mi compañero Claudio, es un tema caliente. ¿Lo considera así? Y es un tema principalmente para discutir con el resto de las provincias, ¿no es cierto? La verdad que en su momento creo que solamente Ariel Rochenberger de La Pampa había presentado un proyecto tratando de que el tema no se impulse con la rapidez que lo hacía Cambiemos, creyendo que los recursos de la nación son de libre disponibilidad, cuando en realidad los recursos de la nación pertenecen al Estado en su conjunto, que es un poco lo que se ha querido instalar con respecto a la facultad o no de disponer de los puntos de coparticipación de la nación en favor de tal o cual jurisdicción. Imaginemos si cada presidente favorece a la jurisdicción donde pertenece, la verdad que sería poco deseable para el sistema de coparticipación argentino, que es bastante complejo y bastantes dificultades producen en el arco del federalismo argentino. Bueno, algo se está discutiendo en relación al aporte solidario, ¿no? Decir, bueno, ¿qué va a pasar con ese dinero? ¿Va a ser coparticipable? No. Bueno, y se puso sobre la mesa en discusión, ¿no? Sí, se puso, lo charlamos la otra vez también. Creo que es más que nada un sesgo de tratar de verle alguna crítica al aporte extraordinario. La verdad que la cantidad de aportes que ha llevado adelante el Poder Ejecutivo, donde esta crisis a todas las provincias sin distinción de partidos, creo que salva cualquier opinión en ese sentido, ¿no es cierto? ¿Cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda.
Juntos por el Cambio ya se expresó en contra de este proyecto, pese a que en el Senado no pudieron votar porque en ese momento no estaban de acuerdo con las sesiones virtuales. ¿Esperan que algún diputado de ese espacio pueda acompañar, como han hecho en algunos de los últimos proyectos, o ya lo dan por descartado? La verdad que lo desconozco. Sí, por supuesto que Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados se ha comportado de manera diferente a lo que es tal vez el Senado. Es un interbloque más fragmentado, con distintas, lo vimos con el tema del protocolo de las sesiones mixtas. La verdad que mañana lo veremos cómo se empieza a tratar. Creo que es un tema que hay que tratarlo, que hay que discutirlo y principalmente hay que discutirlo para sentar algún precedente para futuros casos también, porque digámoslo con todas las letras, lo que pasó con Capital Federal, si pasa con cualquier otra jurisdicción, también está mal y hay que reverlo y hay que acordarlo con el resto de las provincias. Eso tiene que ver también con la deuda de discutir una ley seria de coparticipación que tenga las características de solidaridad, etcétera, que tiene la Constitución Nacional o que manda la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Diputado, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Con respecto a la discusión de la coparticipación, hay un tema que posiblemente talle mañana, que tiene que ver con que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es posterior a la última reforma constitucional y la ley de coparticipación vigente es previa. Ese es el mismo argumento que utilizó en su momento el presidente Mauricio Macri para ampliarle en 2 puntos la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y es el mismo argumento que utilizó el presidente Alberto Fernández para quitársela, y ahora está en manos de la Suprema Corte de Justicia a partir de un planteo presentado por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. ¿Creen que pueden avanzar en este proceso de este proyecto que ya tiene la aprobación del Senado mientras esa controversia con la ciudad, entre nación y ciudad, en la Corte todavía no se ha resuelto? Yo creo que se puede avanzar porque nosotros somos un poder distinto. Creo que no es excusa. La propia Constitución manda a celebrar una ley de coparticipación y la característica de la ley de coparticipación que manda la Corte, que tiene jerarquía constitucional, tiene que ver con una ley convenio que no solamente debe sacar el Congreso, sino que deben ratificar también todas las jurisdicciones o las legislaturas provinciales. Esa es la complejidad tal vez del esquema, y la otra complejidad es el avance que ha tenido la coparticipación con respecto a la nación, sacándole recursos o creciendo en sus recursos a diferencia de lo que son las provincias. Los debates son profundos, son amplios. El principal debate que tenemos que ver, que tal vez a muchos no les gusta profundizar, prácticamente a Capital Federal la coparticipación dentro de su presupuesto no implica un gran porcentaje, a diferencia de lo que son las provincias, y principalmente las provincias con poco desarrollo, donde la coparticipación se lleva tal vez a veces el 80-85%. Entonces, esa tal vez es la discusión. Nosotros siempre discutimos en San Luis la necesidad de que nuestro presupuesto comience a crecer en recursos genuinos y generados por la propia provincia, sabiendo que los recursos de la coparticipación son recursos propios de las provincias también, pero a los recursos generados con impuestos propios, con recursos, con eficiencia en la administración. Creo que es la clave tal vez de lo que se ha ido desmadrando en materia de coparticipación en el país. Karin, cuando están hablando de temas económicos, como fue el presupuesto en su momento, ahora el aporte solidario, esto que estamos planteando ahora, ¿se toma en cuenta la pandemia terminada en este 2019, 20, 21? Que se toma en cuenta porque es inevitable tratarlo, ¿no? Mira, lo que tiene que ver con la pandemia y el análisis económico, que por lo menos nosotros como oficialismo, por supuesto, lo tenemos presente. Hay veces a otros sectores de la Cámara que tal vez tratan de ver como si el mundo estuviera viento en popa. Y la verdad que la pandemia impacta no solamente social y sanitariamente, sino que económicamente ha pegado un bombazo en el mundo, donde vos podés ver que el único país que ha comenzado a traccionar es China, y el resto de los países están cayendo en sus números habituales, o por lo menos en sus proyecciones, de una manera grave. Entonces siempre, si vos no tenés todos los indicadores dentro de lo que es la previsión que haces para poder desarrollar un año económico, es muy difícil. Creo que la apuesta del gobierno también a considerar que la pandemia va a tener menos preponderancia en la materia económica el año que viene,
es una propuesta interesante, pero por supuesto que tiene sus riesgos. Dios quiera que la ciencia nos ayude y que ya el año que viene estemos hablando de una pandemia que fue controlada por la tecnología y por los aportes científicos que se hicieron. Sería muy duro para la Argentina, para las provincias y para el mundo que esta pandemia continuara con su ritmo destructivo, por lo menos dentro de lo que es Occidente. La verdad que hay muchos países en otras partes del mundo que seguramente en los próximos años, con los estudios que se hagan, nos dirán por qué esta pandemia pegó tan fuerte en determinados países y en otros tantos no, que no tuvieron prácticamente que ver con las estrategias que se tomaron, sino con circunstancias que seguramente la ciencia nos sabrá explicar. Pero como preguntabas vos, económicamente tenés que tenerlo en cuenta porque el impacto que tiene en materia de circulación, de consumo, es muy importante. En la Argentina el consumo interno es muy importante porque es un factor económico sumamente relevante y bueno, impacta fuertemente. Bueno, eso, ahora aparentemente se va a abrir la posibilidad del turismo internacional. Aparentemente estaría el anuncio en los próximos días y eso va a ser por el tipo de cambio a favor del que venga del exterior, etcétera, va a ser un ingreso de dinero importante, Karim. Digo, un empujón. Ojalá que vengan sin el virus encima, pero bueno, en definitiva. Sí, la verdad que el turismo, bueno, en la ciudad de Buenos Aires es importantísimo, generador de divisas, y en muchos lugares del interior del país que tienen jerarquía internacional es muy importante. Nosotros en San Luis tenemos una gran preponderancia de lo que es el turismo interno y la verdad que estamos esperando con muchísimas ganas que se vuelva a circular porque hay muchos. Vos calculás que el turismo interno generalmente tiene como base de su desarrollo a las pymes familiares. Entonces es muy importante volver a recuperar porque no es lo mismo un gran hotel, una gran cadena, un gran centro de esquí que tal vez un complejo de cabañas que atiende una familia, que son los titulares. La verdad que han sido épocas muy duras y ojalá que podamos vivir por lo menos una temporada cercana a lo normal. Ojalá. Gracias por el tiempo, diputado, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Viste, dice, parece que lo van a abrir en las próximas semanas. Ya está circulando eso, exactamente. Sí. No solo los países limítrofes, que eso ya está hoy, así es. Y no solo Capital Federal y Cava, GBA, perdón, sino ya todas las provincias. Sí. Hay que ver a las provincias que no dejan entrar, digamos, porque... Bueno, pero ahí empieza el tema, bueno, el turismo receptivo necesita facturar algo. Hay temas irresueltos en el tema nacional. Sí, entiendo. Pero, bueno, ojalá, y sobre todo la ciudad de Buenos Aires, que atrae mucho turismo. Sí. Gracias, muchachos. Un placer. Gracias, Muchas gracias. Gracias, Leo. Gracias a todos, que lo pasen muy bien.